El análisis de puestos es el proceso para determinar las obligaciones, responsabilidades, habilidades y condiciones de un puesto de trabajo, mientras que la descripción del puesto es el resultado escrito del análisis de puestos. El análisis de puestos se utiliza para la realización de actividades en el Departamento de Recursos Humanos, como la selección de personal, reclutamiento de personal, capacitación, evaluación del desempeño y administración de sueldos. De acuerdo con Chiavenato 2011, los pasos del análisis de puestos son los siguientes. Paso 1, etapa de planeación. Antes de entrevistar o recabar la información se obtiene información que ya se ha obtenido. Por ejemplo, anteriores análisis de puestos, inventarios de tareas. Elección de los métodos de recogida de datos como la entrevista, cuestionario, bitácora, observación directa y métodos mixtos, de acuerdo con las características de los puestos a analizar. Paso 2 o etapa de preparación. Preparación del material de trabajo, formularios, materiales, etc. Preparación del ambiente, aclaraciones a la dirección, gerencia o supervisores. Paso 3 o etapa de realización. Obtención de los datos sobre los puestos mediante el método de recolección elegido. Selección de los datos obtenidos. De acuerdo con Admon 2010, escribir tareas. Escribir las tareas que se utilizarán en la descripción del puesto. Una tarea debe contener como mínimo una acción que se hace y un objetivo para que se hace. Clasificar las tareas. Clasificar cada tarea en función de su frecuencia, importancia o urgencia. Redacción provisional del análisis de puestos. Presentación de redacción provisional al supervisor inmediato. Redacción definitiva del análisis de puestos. Presentación definitiva del análisis de puestos o descripción del puesto ante el comité de puestos, ante el ejecutivo o el departamento responsable. De acuerdo con Varela 2013, la descripción del puesto debe contener lo siguiente. Fecha, nombre del ocupante, persona que proporcionó información para describir el puesto. Título del puesto, nombre por el cual se conoce el puesto. Localización, pertenencia, departamento, división, turno donde se ubica el puesto. Dependencia del puesto del que depende. Organigrama, control, dependencia y colegas del puesto. Misión del puesto. Oración que narre la razón de ser del puesto. Descripción específica de actividades principales o responsabilidades. Responsabilidades y actividades que tiene el puesto indicando qué y para qué se hacen. Relaciones internas. Contactos con personas que debe mantener el puesto con otros departamentos. Relaciones externas. Contactos que debe mantener el puesto con personas ajenas a la organización. Requisitos. Especificación del puesto. De acuerdo con Chiavenato y la Secretaría de Educación Pública, existen 3 técnicas para elaboración del análisis de puestos. La primera es la observación directa. Este método es uno de los más utilizados, uno de los más comunes y por lo tanto el más eficiente. ¿En qué consiste la observación directa? Básicamente, el analista observa al ocupante del puesto de manera directa y dinámica. Justamente la única condición es que esa persona debe estar en pleno ejercicio de sus funciones, mientras que el psicólogo organizacional o en analista de puestos anota los datos clave de su observación en la hoja de análisis. Es así como el segundo método es el cuestionario. Básicamente tiene como objetivo, como los demás métodos de análisis de puestos, la identificación de labores, sus responsabilidades, sus habilidades, los conocimientos y los niveles de desempeño necesarios en un puesto específico. Básicamente lo que dice el cuestionario, tal como lo dice su nombre, es la recolección de datos sobre un cargo mediante un cuestionario, es decir, sobre una serie de preguntas y respuestas para ese puesto. Por último, uno de los métodos para el análisis de puestos es la entrevista. ¿En qué consiste la entrevista? Básicamente en recoger los elementos relacionados con el puesto que se pretende analizar, mediante un acercamiento directo y verbal con el ocupante o con su jefe. De igual manera, existe el método mixto para el análisis de puestos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente combina los 3 métodos anteriormente dichos, es decir, la observación directa, el cuestionario y la entrevista. Nosotros podemos ocuparlo híbridamente para poder realizar un análisis de puestos más optimizado o incluso más eficiente. Bueno, en realidad el análisis de puestos
Si no tenemos como toda la información general sobre ese puesto, pues no vamos a poder hacer muchas cosas. Tal vez no vamos a poder hacer desde la selección o reclutamiento de personal si nosotros no tenemos bien establecido sobre qué trata un puesto en específico. No podemos buscar más gente para eso. Si no lo tenemos muy claro, la gente no lo va a entender. También una de las ventajas una de los puntos importantes sobre el análisis de puestos es que nos sirve para absolutamente todo. Tal vez para una evaluación del desempeño, saber si lo está haciendo bien, saber si lo está haciendo mal. ¿Y de qué partimos de que sí lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Básicamente de eso. Si sabemos nosotros de qué trata el puesto en específico, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las habilidades, cuáles son las funciones o cualquier elemento que esté presente dentro de ese puesto, si nosotros ya lo tenemos bien en claro, pues nosotros podemos evaluar bien a nuestros colaboradores, saber si lo está haciendo bien, saber si necesita alguna capacitación o saber si no está siendo como ineficiente o si no está cumpliendo responsabilidades y tal vez pues darlo de baja o incluso cambiarlo de área. Entonces es muy importante tener en cuenta el análisis de puestos, tomar todos estos recursos necesarios para que el analista o el psicólogo organizacional pueda hacer su trabajo eficientemente y correctamente.